Buenos días, ingeniera. Mi grupo está conformado por Alex Rodríguez y Edison Argotti. A continuación le voy a explicar el ejercicio número 1 y su enunciado es el siguiente. Realizar un circuito de acondicionamiento con puente de Winston y la etapa de amplificación para un sensor de temperatura RT-PT100, cuyo rango de variación está entre 0 y 100 grados. Bueno, aquí vamos a consultar en la tabla de equivalencias de la PT100 para obtener los valores de la resistencia. El rango de salida debe estar entre 0 a 5 voltios. Como podemos aquí ver, tenemos el puente de Winston con la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3 y la resistencia X, que en este caso sería nuestro sensor PT100. Entre los datos hemos elegido nosotros una resistencia R1 de 7 kiloohmios, la resistencia 2 de 7 kiloohmios, la resistencia 3 de 100 ohmios, que es para equilibrar el puente, y la resistencia 4 que tenemos a 0 grados, tenemos 100 ohmios. Como podemos ver acá, esta es la tabla que nosotros hemos obtenido de los valores del PT100, y para una temperatura de 0 grados tenemos 100 ohmios, y para una temperatura de 100 grados tenemos 138.5 ohmios. Entonces aquí ya podemos ver cómo está nuestros valores para la resistencia 4, que tendría que ser el PT100. Bueno, una vez obtenidos los datos de las resistencias, vamos a realizar nuestros cálculos. Como podemos visualizar en el archivo que se está presentando, cuando tenemos la temperatura a 0 grados tenemos los siguientes cálculos. Tenemos el voltaje de X, vamos a multiplicar el voltaje de salida por la resistencia 1 dividido por la resistencia 1 más la resistencia 3. Abajo tenemos los valores. Como podemos ver, tenemos 5 voltios, que es los 100 ohmios, que es de la resistencia 3, y como podemos ver, los 7000 ohmios, que es de la resistencia número 1, para darnos un valor de 0.0704 voltios. Para el voltaje B tenemos igual los valores de 5 por nuestra resistencia X, que vamos a tener a 0 grados 100 ohmios. Igual la dividimos para 7000 más 100, que igual nos va a dar un valor de 0.0704 voltios. Como podemos ver, la fórmula que tenemos aquí es que el voltaje A menos el voltaje B, vamos a tener nuestro voltaje de salida. Y el voltaje de salida a 0 grados es igual tenemos un voltaje de salida con 0 grados a 0 voltios. Ahora vamos a realizar los cálculos cuando la temperatura es a 100 grados, que tenemos una resistencia de 138.5. Entonces, nuestro voltaje A es igual, vamos al VSC por la resistencia 3 dividido por la resistencia 1 más la resistencia 3. El voltaje de A es igual a 5 por 100, que tenemos la resistencia 3, igual vamos a tener dividido para 7000 más 100, que vamos a tener a 0.0704. Y nuestro voltaje en B, vamos a tener el voltaje de salida, que es 5 por 138.5, que es nuestra resistencia a 100 grados, dividido para 7000 más 138.5, que nos da un valor de 0.097 voltios, para tener un total de un voltaje de salida de 0.027 voltios, los cuales vamos a introducir en los cuales estos datos de voltaje nos tienen que salir en nuestros valores del puente de Winston que habíamos realizado. Ahora, nosotros hemos utilizado para el sistema de amplificación con el puente de Winston, hemos utilizado el amplificador AD620. Este diagrama que lo podemos ver es del circuito que nosotros hemos realizado. Dentro de este amplificador tenemos su
fórmula, la cual es 49.4 kiloohmios dividido para la ganancia menos 1. Esta es nuestra fórmula de la resistencia de ganancia. Pero nosotros tenemos que obtener la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos la ganancia. Vamos la ecuación de la ganancia vamos a tener que es igual a voltaje de salida dividido voltaje de salida del sistema, que es 5 voltios, dividido por el voltaje de salida que ya hemos calculado, que es voltaje de salida. Entonces, nosotros tenemos 5 dividido para 0.27, vamos a tener un valor de 185.19, que es un valor adimensional. A continuación sacamos los valores de la resistencia G, que tenemos un valor de 49.4 kiloohmios, dividido para la ganancia menos 1, que tenemos 49.400 ohmios, dividido por 185.19 menos 1, teniendo un valor de resistencia de 268.201 ohmios. Una vez obtenido estos valores, nosotros vamos a ver, este es el archivo, el circuito que nosotros hemos realizado, y aquí tenemos la imagen del archivo que hemos realizado en Proteus. Entonces, vamos a tener nosotros cuando tengamos una, cuando tengamos la temperatura a 0 grados, vamos a tener tanto en el puente de Winston como en la salida 0 voltios. Aquí tenemos, este sería a 0 voltios. Y aquí cuando tengamos la temperatura a 100 grados, vamos a tener que es el valor de 0.0 es 0.27, y aquí está 0.02 en los valores del voltímetro que nos ha entregado, y acá tenemos el voltaje de 5 voltios. Esto es en la parte de las gráficas que hemos insertado en nuestro archivo. Ahora nos vamos a ver en el Proteus cómo lo hemos realizado y a verificar las medidas que se han obtenido. Entonces voy a abrir el Proteus y lo voy a agrandar para poder verificar que nuestro sistema está funcionando de manera correcta como se lo ha planteado. Para esto voy a explicarles qué es lo que hemos hecho en el Proteus. Nosotros hemos realizado nuestro puente de Winston. Aquí tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3. Aquí, como podemos ver, los valores de resistencia 1, 7 kiloohmios, igual de resistencia 2, 7 kiloohmios, la resistencia 3 de 100 ohmios. Y aquí tenemos nuestro sensor, que es el RT1 PT100, y estamos a valores de 0 grados. Acá tenemos nuestro amplificador AD620, en la cual aquí en la salida número 3 va conectado al lado A de nuestro puente de Winston, y en la salida número 2 a nuestro lado B del puente de Winston. Aquí tenemos la salida, tenemos una entrada de voltaje, perdón, de 12 voltios, y acá tenemos una entrada de voltaje de menos 12 para poder que nuestro sistema funcione de manera correcta. Acá tenemos la masa, y la salida 1 y 8 van conectados a nuestra resistencia. Esta es la resistencia RG, que hemos obtenido ya los valores en los cálculos anteriormente dichos. A continuación le voy a simular. Como podemos ver, está realizando la simulación, y nuestro voltímetro está tomando los datos a 0 grados de nuestro PT100. Como podemos ver, acá tenemos una salida de 0 voltios en el puente de Winston, y en nuestros datos estamos viendo que está tomándose ya a los valores cercanos a 0. Como podemos ver, sigue bajando nuestro voltímetro y hasta que toma la medida 0.13. Estamos teniendo una variación de 0.13, pero se asemeja a 0 voltios. Ahora, vamos a subir mediante
Habíamos dicho que vamos a subir nuestro PT100 a 100 grados, valga la redundancia. Entonces, nosotros podemos ver, vamos a subirlo, primero vamos a hacer, va- vamos a subirlo la temperatura a 20 grados, a 21 grados y vamos a ver cómo sigue subiendo nuestros valores en el voltímetro. Igual vamos a seguir subiendo los valores, ahora vamos a subirle a 50 grados, vamos a subirle y vamos a ver que tenemos igual sigue subiendo los valores. Más o menos se asemeja porque estamos a 50 grados, más o menos debería estar al nuestro 50% del voltaje de salida que tenemos, que es 5 voltios. Ahora vamos a hacerle a 100 grados. Entonces nosotros vamos a poner en nuestro PT100 a 100 grados, que es lo que se ha requerido. Ya lo habíamos verificado a 0 grados. Ahora vamos a verificar a 100 grados cuánto el voltaje de salida es. El voltaje de salida, como podemos ver, nos está dando un voltaje de 5.02, se asemeja al 5.0 que nos estaba pidiendo en la práctica del puente de Winston con un sistema amplificador. Listo. Una vez visto todos nuestro sistema realizado, el circuito, se lo ha podido ver que sí está funcionando de una manera correcta. Como les había explicado, aquí tenemos un voltaje de entrada de 5 voltios, acá vamos a tener, este voltaje en cambio vamos a tener acá un voltaje de 5 voltios de salida. Tenemos que tener muy en cuenta que hay que realizar los cálculos de una manera muy exacta porque así vamos a poder tener los cálculos para poder encontrar nuestros respectivo resistencia de ganancia y así obtener lo que nos pide en el enunciado del ejercicio. Hay que tomar en cuenta también que el funcionamiento de la D620 tenemos que colocar en la parte de aquí que estoy señalando 12 voltios positivo y en la parte de abajo 12 voltios negativo. Eso hay que tomar muy en cuenta. Igual la masa y la, la, la la resistencia de ganancia tiene que ir conectada igual en los dos pines, o si no tendríamos problemas al momento de simular nuestro sistema. Como podemos ver, nuestro sistema está funcionando correctamente y eso sería todo. Muchas gracias.